Este lunes el periódico Excelsior da a conocer la iniciativa que se va a presentar para la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República es la que sustituirá a la PGR, no lo ha hecho por el momento porque justamente no hay una ley orgánica. Y en el proyecto de ley orgánica que se va a presentar hay cosas interesantes. Este proyecto de ley pues se basa en una serie de conversaciones que integrantes del próximo gobierno han tenido con organizaciones de la sociedad civil. Hoy destaca Excelsior, por ejemplo, que habrá un coordinador general que será la mano derecha del próximo fiscal, del primer fiscal general de la República. Vamos a platicar al respecto con Zoé Robledo. Él es diputado de Morena y próximo subsecretario de Gobernación. Él ha estado participando directamente en la elaboración de este proyecto de ley orgánica. Zoé, te doy la bienvenida nuevamente al programa. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Mucho gusto, Pascal, de saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, cuéntanos en términos generales qué es lo que se ha querido conseguir a través de esta ley orgánica. Entiendo que ha habido una participación importante de organizaciones de la sociedad civil en su elaboración. Cuéntanos, Zoé. Bueno, primero, la intención principal es atender una de las grandes demandas ciudadanas, que es ponerle fin a la impunidad, de delitos que se cometen y que no llevan a nadie como responsable, este clamor de justicia que hay en todo el país. Y llevamos 4 años discutiendo un modelo de fiscalía. Después de la reforma a la Constitución, desde 2014 prácticamente hemos estado discutiendo sobre el modelo de fiscal, y eso nos ha tenido pues en la situación en la que estamos hoy, con un encargado de despacho, sin tener fiscal anticorrupción, con un fiscal electoral que fue nombrado después de una destitución. En fin, una situación bastante seria y grave. Y uno de los elementos que permitió en gran medida avanzar y demás, a pesar de que había diferencias y en algunos puntos pueden seguir existiendo, fue que cambiamos un poco la discusión pública en términos de decir, no está todo en la reforma al 102, o por lo menos la reforma al 102 no es lo más o ni es lo único importante. Lo importante era avanzar en tener una ley orgánica. Había una minuta que ya se había aprobado, había otras iniciativas presentadas, pero ahí estábamos atorados. Sí. Y no puede haber fiscal si no hay ley orgánica de la fiscalía, y en ese sentido pues tampoco puede haber fiscales especializados. Efectivamente ha habido avance y una participación activa de organizaciones de la sociedad civil, también de la academia, tanto de la UNAM, por la vía del Instituto de Investigaciones Jurídicas, del CIDE, legisladores, tanto senadores, en su momento electos y diputados, como gente del equipo de transición. Entonces, ha sido una mesa de mucha colaboración. Yo destacaría esa palabra. Alguien me decía, hay una negociación. No se está negociando. Al final de cuentas son los legisladores los que decidirán, sino se estaba colaborando, que es totalmente distinto. Y hemos avanzado mucho, y hoy creo que más tarde, hoy vamos a presentar un proyecto que tendrá ya otra etapa de discusión legislativa, y pues vaya, con esos elementos, yo desconozco cuál es el documento que tiene que hace referencia a Excelsior, pero te pongo un ejemplo. Este asunto de un fiscal coordinador es la figura del subprocurador, vaya. Al final de cuentas, la autonomía del fiscal también va a tener mucho que ver con las capacidades y la posibilidad que tiene de hacer cosas y de generar un propio diseño. Entonces, son elementos que van a discutirse y pues justamente para eso será el proceso de dictaminación. Bueno, en la propuesta, esta figura de fiscal coordinador general no tiene más facultades que las que tiene actualmente el principal de los subprocuradores. Así es muy similar, y además muchas de esas facultades ya estarán establecidas por el propio fiscal. Esa es parte de su autonomía, justamente, que él pueda definir. Incluso hay un planteamiento. La Constitución establece
que puede haber por lo menos 2 fiscalías especializadas, una de delitos electorales y una anticorrupción. Y la de asuntos internos, ¿no? Pero eso no está en la Constitución. Digamos, la Constitución las que mandata son las 2 fiscalías especializadas. Sí. La de asuntos internos estará como parte de la estructura del fiscal, pero en el caso de las especializadas, si el fiscal general define que por un tiempo específico para atender un fenómeno delictivo en particular crea una fiscalía especializada, lo podrá hacer, y era algo que no estaba en las discusiones anteriores. Por eso destacamos tanto que mucho de la autonomía es la capacidad de operación, la autonomía que tendrán para operar y también para coordinarse con otras áreas en materia de seguridad. Entonces, creo que lo que la gente ha exigido y pedido es pues que tengamos completas ya las instituciones, y ese era el paso que nos hacía falta. Eso, ¿en qué consiste este año de proceso de transición que está establecido en el documento, en el cual se realizará una convocatoria pública para la revisión del marco constitucional? ¿Cuáles son los acuerdos con los académicos, con las organizaciones de la sociedad civil para este año de transición? Bueno, uno de los elementos más importantes, que incluso ya estaban en algunos de los transitorios, es que hubiera un espacio justamente para la transición de la PGR a la Fiscalía. No es esto un cambio de denominación, no estamos pasando de la Procuraduría a la Fiscalía solamente cambiando el nombre. Lo que estamos haciendo es cambiando el modelo, y ese modelo, desde luego que no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Creemos que tiene que haber un proceso de depuración enorme de varios elementos de la Procuraduría, y que en ese proceso tiene que haber, como lo ha habido en muchos otros cambios, pues tiene que haber un periodo de tiempo, digamos que de ajuste. Y si en ese periodo de tiempo se revela que hay algunos elementos, ya sea de otras leyes, incluso códigos o de la Constitución, que deben de también ser atendidos, pues es justamente ya sobre esa marca que se tiene que definir. Es una forma de plantear que está siempre el Constitución abierto a hacer adecuaciones, pero de manera muy específica y ya sobre un modelo definido de procuración de justicia. Por eso es que estamos planteando eso en los transitorios. Bueno, las organizaciones de la sociedad civil han venido planteando, no ahora, sino ya desde hace mucho tiempo, la necesidad de una fiscalía más autónoma todavía, y en ese sentido, pues se había planteado reformar el 102. Este plazo de un año es justamente para eso, para la posibilidad de fortalecer la autonomía de la fiscalía. Bueno, yo creo que en este modelo la autonomía de la Fiscalía está justamente en las funciones y las facultades del fiscal. ¿Eso puede llevarnos a abrir más adelante esa discusión? Por supuesto que sí, pero no pusimos esa discusión en el centro. Pongo un ejemplo. Cuando empezamos a conversar, en algún momento, gente vinculada a Coparmex, la propia Coparmex, estaban muy activos, eran parte de los colectivos. Ellos después decidieron que irían por otra ruta, la ruta de la recolección de firmas para presentar una iniciativa ciudadana respecto específicamente al 102, lo cual nosotros respetamos, pero pues teníamos que nosotros seguir nuestro trabajo. Ellos tendrán un camino en ese sentido, y nosotros ahorita que es concentrarnos en la ley orgánica de la Fiscalía. Yo creo que es lo menos que podemos hacer cuando llevamos 4 años, y destaco este asunto de los 4 años porque sí, ha sido muy largo. Ha sido muy, muy largo. Bueno, incluso hasta hace apenas unas semanas terminamos el primer paso que se tenía que dar y que era indispensable, que era la aprobación en los congresos estatales de las reformas para el famoso pase automático, que no se podía avanzar si no se hubiera logrado eso. Ya se logró, incluso está publicada y demás, pero era un poco modificar nuestra
nuestra discusión y decir, a ver, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Y cuál es el segundo? ¿Y cuál es el tercero? Y de esos vendrán muchos más. Es una larga marcha, no nada concluye en este reto gigantesco que es ofrecerle justicia a quienes han sido víctimas de un delito. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y la verdad que hay un ambiente de mucha colaboración. Nadie está abandonando causas, nadie está cediendo, nadie ha sido vencido en ese sentido, y eso lo destaco porque de repente caíamos en esas dinámicas en las que teníamos una parte tenía que aceptar toda para poder seguir sentada en la mesa. Hoy hubo un proceso de colaboración, y esa es la palabra que yo destaco: colaboración. Bueno, una última pregunta. ¿El fiscal podrá seguir interponiendo controversias constitucionales y revisando la congruencia de todo el marco jurídico? Sí, claro, ese es un elemento para las controversias constitucionales, que es la Constitución, y eso no se está modificando. Muy bien. Pues, Zoé, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Gracias por estar nuevamente en el programa. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Gracias, igualmente. Zoé Robledo, diputado de Morena y próximo subsecretario de Gobernación. Son las